Hola, hoy vamos a ver una partida espectacular jugada entre Anatoly Karpov y Vladimir Kramnik en el torneo de Viena del año 1996. Bueno, el torneo de Viena es un torneo fuertísimo que se jugó este año, el año 96, y hubo un triple empate en el primer puesto entre Anatoly Karpov, Vasilin Topalov, Boris Gelfand. El cuarto puesto fue para Vladimir Kramnik, quinta posición para Judith Polgar. Peter Leko quedó en el séptimo puesto, lo siguió Shirov, Artur Yusupov, Jan Elves y en el último lugar quedó Víctor Korsroy. Como podemos ver, fue un torneo realmente fuertísimo, todos prácticamente estrellas del ajedrez mundial. Jugaba, bueno, Karpov fue campeón mundial, Topalov campeón mundial, Boris Gelfand subcampeón mundial, Kramnik campeón mundial, Judith Polgar la mejor jugadora femenina de la historia, Peter Leko subcampeón mundial, Alexei Shirov subcampeón mundial de la FIDE, Artur Yusupov fue probablemente uno de los mejores jugadores de la década de los 80, de principios de los 90. Jan Elves también fue un jugador fuertísimo en la segunda mitad de los 80. Y bueno, y una leyenda como Víctor Kornoi. Así que fue un torneo sumamente fuerte. Bueno, la partida que vamos a ver es Anatoly Karpov juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, D5, C4, C6, una defensa eslava, caballo C3, caballo F6, caballo F3, E6, E3. Karpov muy pocas veces jugó alfil G5 en esta posición, alfil G5 también se suele jugar, seguramente para evitar la variante Botvinnik que sigue luego de peón por peón, sigue E4, atacando, amenazando, recuperar el peón de C4, las negras juegan B5, luego de B5 sigue E5, tocando el caballo que está clavado. Así que la única opción para defender el caballo por parte de las negras es jugar H6, sigue alfil H4, G5, caballo por, peón por, alfil por, y ahora bueno, el caballo de F6 se va a recuperar, sigue caballo BD7, G3, alfil B7, alfil G2, dama B6, peón por, enroque y enroque. Y bueno, esta es la posición digamos, fundamental de la variante Botvinnik y una posición sumamente aguda. Realmente entrar en este tipo de posiciones, para entrar hay que estar sumamente preparado, ya sea con las piezas blancas o con las piezas negras. Siempre se corre el riesgo de caer en alguna preparación del rival. Así que es una variante muy incisiva. Obviamente Karpov, propio a su estilo, no evita ese tipo de variantes, siempre evitó esas jugadas así muy agudas en las aperturas y juega la jugada de 3, una jugada mucho más tranquila. Siguió caballo B7, dama C2. En esta posición también se puede jugar alfil D3, que es, bueno, esto da inicio a la defensa Merano, que consiste, bueno, en capturar el peón de C4, alfil por y B5. Luego, cuando el alfil se retira, las negras juegan alfil B7, también se puede jugar A6 primero, enroque y A6. Y bueno, la idea de las negras ahora es atacar el centro blanco con la jugada C5. Bueno, todo este esquema defensivo por parte de las negras se debe a Kiva Rubinstein, un gran jugador polaco de principios del siglo XX. Bueno, él fue el responsable de idear este plan de defensa para las negras. Realmente si debiera llevar el nombre del autor, esto debería llamarse Defensa Rubinstein, pero bueno, muchas veces, prácticamente siempre los nombres de las aperturas, de las variantes, se les da de acuerdo al torneo, el lugar donde se jugaron donde se jugaron inicialmente. Por eso esta variante se llama Merano y no variante Rubinstein. Bueno, en la partida Karpov no jugó alfil D3, jugó dama C2, que dama C2 es una jugada quizás un poco más pasiva que alfil D3, pero bueno, tiene el mérito de que se evitan esas líneas súper estudiadas de la defensa Merano. Siguió alfil D6, y luego alfil D6, Karpov contestó con alfil D3. En esta posición también se puede jugar, en lugar de alfil D3, se puede jugar G4. Esto se conoce como ataque Shabalov-Shirov. Es una variante también sumamente táctica, sumamente aguda. Fíjense que las blancas están entregando el peón de G4. Pero bueno, se jugaría torre G1, el caballo tendría que mover o ganar un peón perder más tiempo capturando el peón de H2. Pero luego, bueno, supongamos que se toma caballo por, alfil por y torre por G7. Y en esta posición, bueno, las
las blancas tienen compensación por el peón de menos. Fíjense, se amenaza torre por H7. Las negras están retrasadas, su alfil retrasadas en el desarrollo, su alfil de H2 está en una posición un poco comprometida. Así que existe compensación. También existen otras variantes en las que las negras, en lugar de jugar contra torre G1, en lugar de jugar caballo por H2, simplemente retroceden con su caballo y bueno, sigue torre por G7. También en otras líneas en las que ignoran el peón de G4 y las no capturan, pueden cambiar primero, peón por. En algunas otras variantes se juega alfil B4 también. En fin, es una variante muy aguda e interesante también. Bueno, pero en la partida Karpov juega alfil D3, la variante más tranquila, más propia a su estilo. Enroque. Y ahora las negras juegan inmediatamente E5, tratando de liberar su posición, de abrir el centro y bueno, simplificar el centro de manera a igualar rápidamente la partida. También se puede jugar peón por peón, alfil por C4, es una variante muy común, que se juega mucho. También se puede jugar torre 8 en esta posición, a lo que puede seguir E4 directamente, peón por, alfil por, y las negras siempre contraatacan con E5. También se puede jugar H6, puede seguir torre D1, dama E7, H3, B6, peón por, caballo B5, alfil A6. Todas estas son líneas muy jugadas. Alfil D2, caballo E4 puede seguir, alfil E1 y alfil B4. Esto se ha jugado en varias oportunidades. Incluso Karpov ha jugado esta posición un par de veces. Pero bueno, en la partida Kramnik juega E5 inmediatamente, tocando el centro blanco. Siguió peón por peón, peón por peón. Fíjense que ahora las negras amenazan jugar E4 y bueno, ganarían la pieza. Así que Karpov está obligado a tomar una decisión respecto al centro, ¿no? Al centro, hay que tomar algo, tomar o jugar lo que juega en la partida. En la partida Karpov jugó E4. También se podría jugar peón por, caballo por, alfil por, y jugar esta posición jugando contra el peón aislado el peón aislado dama de las negras. Pero en esta posición podemos ver que las negras tienen cierta iniciativa. Por ejemplo, inmediatamente se amenaza alfil por H2, por ejemplo. Alfil por H2, si el rey toma, seguiría caballo G4 jaque, y bueno, y la dama pasaría luego a la casilla H4 con un fuerte ataque. O sea, Karpov no quiso jugar esta posición. En su lugar jugó E4. E4, bueno, los 4 peones centrales están amenazados, están amenazando mutuamente, o sea que es prácticamente seguro que el centro va a desaparecer. Sigo peón por, caballo por, alfil por y H6. Sigo alfil E3, desarrollando las piezas y sosteniendo el peón de D4, peón por, y bueno, y en esta posición Karpov jugó alfil H7. Esta es una muy buena jugada. Fíjense que en cualquier posición, sea cualquier tipo de final, el rey va a estar peor ubicado en H8 que en G8. En G8, bueno, va a estar más cerca del centro. O sea, esta es una jugada de muy largo alcance, ¿no? Se lo lleva al rey a la peor posición posible para que, bueno, si llegamos al final, las negras van a tener que perder un tiempo más para llevar a su rey al centro del tablero. Sigo alfil por D4 y caballo F6. Y bueno, podemos ver en esta posición que no hay centro de peones. Y bueno, en este tipo de posiciones realmente la actividad de las piezas suele ser el factor determinante para determinar la ventaja de quién está mejor. Y bueno, en esta posición podemos ver que las blancas, por ejemplo, ya han desarrollado su dama, tienen sus dos torres comunicadas, listas para actuar en las columnas abiertas, sea la columna C, la columna D, la columna E también está abierta. O sea, las blancas tienen una ligera ventaja de desarrollo, bueno, esto le da una pequeñísima ventaja. Siguió alfil F5, alfil por alfil, dama por, dama C8 buscando la simplificación. Obviamente Karpov no va a cambiar, porque si cambiara, bueno, torre por y esto igualaría inmediatamente casi. Así que contra dama C8, Karpov jugó dama B5. Siguió A6 tocando la dama.
y dama B6. Con dama B6 atacamos el alfil de D6. Kramnik jugó dama C7. Fíjense que si se jugara, por ejemplo, alfil E7, de manera que si alfil por, bueno, tomar de alfil, esto le da la iniciativa a las blancas, porque las blancas podrían jugar torre a C1, tocando la dama negra y apoderándose de la columna C abierta. Y si la dama se mueve, la dama tiene que seguir defendiendo el peón de B7. Si la dama se mueve, por ejemplo, torre 1. Y podemos ver que las torres blancas están muy activas, a diferencia de las torres negras, atacando en las columnas abiertas. El alfil blanco está mucho mejor ubicado, una posición mucho más activa que el alfil negro. La dama blanca está más activa también que la dama negra. Así que esta es una posición, incluso hasta, si podemos hasta hablar de la posición del rey. El rey blanco también está en mejor posición en G1 que el otro rey en H8. Así que la posición es favorable a las blancas, claramente. Así que contra dama B6, Kramnik jugó dama C7, tratando de simplificar la posición y bueno, tratar de buscar las tablas en un final inferior. Sigo dama por dama, alfil por y alfil por caballo. Alfil por caballo, peón por. Bueno, y ahora podemos ver que los peones de las negras en el flanco de rey están en muy mala posición. Hay peones doblados, aislados, el peón H está aislado. Así que las blancas están mejor en este final. Pero claro, queda poco material. Hay grandes posibilidades de que las torres se cambien en las columnas abiertas. Así que va a haber poco material en el tablero. Y bueno, las negras confían en que van a poder sostener el final. Karpov jugó torre 1. La torre en la columna abierta, amenazando entradas con torre 7. Así que Kramnik jugó torre 8. Torre a D1. Las dos torres en las columnas abiertas. Torre por torre, torre por torre. Torre D8. G3 jugó Karpov para dar un airecito al rey en G2. Torre D7 para impedir las entradas de la torre blanca en la séptima. Torre 2. Una jugada necesaria para poder mover el caballo sin tener que preocuparse de las entradas de la torre blanca en D2, la torre negra en D2. Torre 2, una jugada muy, muy buena, muy fuerte. Siguió rey G7 y caballo H4. Fíjense con caballo H4, ya ahora liberamos el caballo del control de la casilla D2, gracias a la jugada torre 2, de manera ahora que el caballo se puede activar por F5. Kramnik jugó torre D5 para impedir el caballo F5, pero descuida la séptima línea. Siguió torre 7, ahora se activó la torre. Siguió torre C5, defendiendo el alfil de C7, torre D7, B5, B4, tocando la torre de C5, torre C2, caballo F5 jaque. Rey G6, caballo 3, tocando la torre. Fíjense que la torre no puede tomar en A2, ¿por qué? Porque está cuidando al alfil de C7. Siguió torre C1 jaque, rey G2, alfil E5. Fíjense que Kramnik, bueno, pudo colocar su alfil en una posición medianamente sólida en E5, está defendido por el peón de F6, pero ahora los peones del flanco de dama están débiles. El peón de A6 es un peón débil, bueno, si cae el peón de A6, el peón de B5 también se va a hacer una debilidad permanente para las negras. Así que Karpov va inmediatamente por el peón de A6. Siguió torre C6, defendiendo el peón de A6. Bueno, en esta posición se podría haber jugado quizás alfil de 4. Fíjense, con alfil de 4 se sacrifica el peón de A6, pero a cambio de simplificar la posición. Podría seguir torre por A6, alfil por, peón por, y bueno, y las negras tendrían que tratar de resistir este final, de hacer tablas este final. Y la verdad que es un final bastante difícil de ganar para las blancas. Fíjense que la torre negra está muy activa, está muy activa, y la torre blanca también está en una posición activa, pero siempre va a tener que estar cuidando al peón de A2. Las negras fácilmente podrían atacar al peón de A2 con jugadas como torre C2, pueden atacar el peón de B4 con torre C4,
Este peón también es débil, el peón de E3 también es un peón débil, fácilmente atacable por la torre negra. El rey blanco puede centralizarse, pero también tiene que cuidar al peón de H2. Así que es una posición bastante difícil de ganar para las blancas, pero obviamente tendrían un peón de ventaja. Y evidentemente Kramnik consideró que no hacía falta entrar en una posición con peón de menos. Pensó que podía resistir al menos resistir por más tiempo la igualdad material. Siguió torre C6, defendiendo el peón de A6 y caballo de 5. Caballo de 5 ya plantea una amenaza directa, una amenaza táctica, caballo 7, y bueno, caería la torre de C6. Siguió alfil de 6 para cubrir la casilla 7 y al mismo tiempo presiona sobre el peón de B4. Así que Karpov jugó A3. Con A3, bueno, asegura la posición del peón de B4. Rey F5. Rey F5 realmente no cambia nada en la posición, simplemente plantea una trampa muy ingenua, que es, bueno, si las blancas jugaran torre por F7, seguiría rey E6 y las negras ganan, porque queda amenazada la torre y queda amenazado el caballo. Pero bueno, obviamente Karpov no entra en eso. Contra rey F5 juega caballo 3 jaque, y ahora el rey simplemente tiene que volver a su lugar de origen. El rey no puede activarse con rey E4 ni rey E5, nada, porque tiene que cuidar el peón de F7. Así que hay que volver a F6. Siguió rey F3 para llevar el rey al centro, activar el rey. Puede ir por la casilla G4, por la casilla E4, de acuerdo a las circunstancias. Siguió alfil E5. En esta posición también se podría considerar quizás jugar F5 para evitar cualquier entrada del rey blanco hacia la cuarta línea. Podría haber sido una jugada interesante. La partida siguió alfil E5. Caballo de 5 nuevamente plantea la amenaza táctica, caballo 7. Rey G7 siguió. Caballo 7. Ahora el caballo va nuevamente a F5. Siguió. Y esta jugada es interesante porque con caballo 7 se sacrifica el peón A. Se sacrifica el peón A, pero este peón ahora se va a perder, este peón de las blancas se va a perder, pero Karpov va a activar al máximo sus piezas. En particular su rey ahora va a pasar a la casilla G4, de donde va a poder llegar fácilmente al flanco de rey de las negras. Siempre atacando por las casillas blancas, sea F5 para el caballo o H5 para el rey. Siguió torre C3 jaque, rey G4, torre por A3. Y ahora inmediatamente F4, tocando el alfil. Ya las negras, las blancas tienen un peón de menos en esta posición, pero ya tienen una fuerte iniciativa. Sobre todo considerando la posición débil del rey negro. Siguió alfil C3, tocando el peón de B4, rey H5. Esa fue la idea del sacrificio de peón, activar al rey al máximo, a la casilla H5, y el caballo a la casilla F5. Siguió alfil por B4, increíble, pero en esta posición las negras tienen dos peones de ventaja, pero la posición de su rey es sumamente débil y estos peones son los peones F de las negras son sumamente débiles, y el peón de H6 también es un peón muy débil. Bueno, se lo puede amenazar fácilmente con el caballo. El caballo cuando venga a F5 va a tomar el peón de H6. Así que la posición de las negras es realmente delicada a pesar de tener sus dos peones de ventaja. Siguió caballo F5 jaque. Rey G8, fíjense que en este momento, por ejemplo, rey F8 sería un error terrible porque bueno, se jugaría torre A8, sería mate inmediato. Si rey H7 sigue torre por, el rey mueva donde mueva el rey negro, el rey blanco entraría en G6 y bueno, se daría mate en muy pocas jugadas. Así que las negras ya tienen que jugar con extremo cuidado para no perder inmediatamente. Siguió rey G8, torre H8, esto es simplemente para ganar tiempos en el reloj. Se podría haber ganado el peón ya directamente con caballo por H6, torre 8 jaque, rey H7, torre A7, amenaza tomar, como en la variante que acabo de mostrar hace un par de jugadas, torre por, el rey mueve y entrar con rey G6. Y eso crearía una red de mate enseguida. Así que contra torre A7 hay que jugar rey G8 para defender el peón F. Y ahora sí, bueno, Karpov gana el peón de H6. Caballo por H6 jaque. Rey
rey F8. Fíjense si se jugara rey H7. Nuevamente, torre por, rey mueve y rey G6. Y damos mate en H7 inevitable. Así que contra caballo por H6 hay que jugar rey F8. Torre por F7. Ahora las blancas han recuperado el material de menos que tenían. Siguió rey E8. Rey G6. Muy bien jugado. Llevando el rey ahora hacia el campo de batalla para atacar al rey negro. El rey blanco ahora colabora en el ataque, la red de mate que se está por crear. Siguió alfil C3, defendiendo el peón de F6 y caballo F5. Caballo F5 muy bien jugado. Vamos a verlo inmediatamente por qué. Siguió B4 y ahora viene una jugada magnífica de Karpov, que es la jugada torre B7. Torre B7 es una jugada genial, genial, fuertísima. Fíjense ahora, si se avanzara el peón, B, que aparentemente parece fuerte porque el peón amenaza avanzar a colocarse en séptima, en B2, seguiría caballo D6 jaque. Única rey D8 y ahora viene la jugada brillante, que es rey F7. Fíjense lo importante que fue llevar el rey a la casilla G6. Rey F7 es una jugada muy muy fuerte. Se amenaza rey E6. Y una vez que esté el rey en E6, o sea, si en esta posición jugaran las blancas, jugarían rey E6 y no hay forma de parar torre de 7 jaque mate. O sea, en la próxima jugada, con el rey en E6, seguiría torre de 7 jaque mate. Así que rey F7 plantea esa amenaza. Plantea la amenaza rey E6. ¿Y qué jugar contra eso? ¿Cómo parar rey E6? No se puede atacar el caballo con el alfil, no se puede atacar porque, bueno, si alfil B4, bueno, seguiría simplemente torre por B4. Así que la única posibilidad de las negras sería que contra rey E6 poder dar jaque con su torre. Así que están obligadas a jugar torre A2. Ahora sí, las blancas jugaran rey E6, seguiría torre 2. Pero ahora las blancas no juegan eso, simplemente capturan el peón de B3 y quedan ganadas. El alfil tendría que mover y ahora el peón H se va. Este peón ya no lo para nadie. Este peón ahora, las blancas juegan para avanzar el peón H, apoyado por su rey y apoyado por el caballo en F5. Y las blancas ganarían la posición. Así que torre B7 es realmente una jugada muy muy buena, una jugada de estudio. Siguió torre A2, tocando el peón H, obviamente H4. Ahora la idea es avanzar el peón H, A5, H5, A4, H6. Fíjense ahora el peón H ya es prácticamente imparable. Siguió torre H2, tratando de parar el peón en la columna H. H7, el peón ya está en séptima. Rey D8. Caballo H4. Caballo H4 jaque. Caballo H4, perdón, no es jaque, caballo H4. Con caballo H4 se bloquea la columna H. Ahora el peón amenaza a coronar en una, y bueno, a coronar y dando mate. Así que F5 ahora es única. De manera que si ahora se coronara, si se corona ahora, bueno, sigue alfil por. Las negras se salvan. Pero ¿qué pasa? Luego de F5, las blancas pueden jugar tranquilamente torre por B4. No se puede capturar porque, bueno, las blancas coronarían. Así que luego de torre por B4, las negras jugaron torre H3, amenazando el peón G, pero realmente tiene poca importancia. Siguió torre por A4, ganando el peón A. Y fíjense que las blancas tenían 2 peones de menos hace unas cuantas jugadas y ahora en este momento están con 2 peones de ventaja. Siguió torre por G3, jaque, rey por F5. Y bueno, y en esta posición podemos ver que, dada la desafortunada posición del rey en D8, las blancas amenazan jugar peón 8, coronando, las negras tendrían que tomar y seguiría torre A8 y el alfil cae. Y no hay defensa contra esto. Fíjense que las negras podrían intentar quizás torre H3, tratando de, bueno, colocar la torre en la columna H, pero seguiría igual, torre 8, el rey mueve y pone 8 dados. Alfil por, torre por,
Y esta es una posición obviamente sin ningún tipo de posibilidades de tablas para las negras. Así que en esta posición, luego de torre por G3, rey por F5, en esta posición ya sin esperanzas, Kramnik abandonó la partida. Bueno, la verdad que es una partida espectacular. Para mí es un modelo de técnica por parte de Karpov. Podemos decir que es una partida típica de Karpov en sus mejores tiempos. Una pequeña ventaja, una mínima ventaja ya era suficiente para que gane las partidas. Fíjense en esta posición cuando se cambian las damas. Bueno, y Karpov dobla los peones de las negras en esta posición. Déjenme ver. En esta posición, aquí, esta posición, a partir de acá realmente es un ejemplo del plan a seguir para imponer la ventaja en este tipo de posiciones, en el que el rival tiene una estructura muy deteriorada como esta. A partir de aquí es espectacular la técnica de Karpov. Y bueno, después la jugada espectacular es la jugada torre B7. Y en este momento ya el plan de sacrificar el peón para invadir con el rey por la columna, para invadir con el rey hasta la casilla H5, el caballo F, luego el caballo F5, eso también es espectacular, increíble, la visión de Karpov. Y bueno, la jugada torre B7 final, esta jugada luego de B4, torre B7 es magnífica. Y toda la idea de la red de mate que se crea en esta posición es espectacular. La idea de llevar el rey a E6, la torre a D7, todo esto que fue calculado previamente, porque si no fuera calculado previamente el peón B realmente sería muy peligroso. Bueno, así que una gran partida de Karpov y por favor si les gustó no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.